ya estamos presentando al analista político Aurelio Argañarás con su columna de los sábados, Para vos que pensás, para Radio Tortuga 92.9, columna que hoy ha titulado De políticas y topadoras. Buenos días, Aurelio. ¿Qué tal, María Inés? De polémicas y topadoras. De polémicas y topadoras. Bueno, está bien que la corrección, Aurelio. Bueno, de polémicas y topadoras. ¿Comenzamos? Comenzamos. Dale. Bueno, la columna de hoy está inspirada en el ataque libertario al monumento a Bayer en Santa Cruz. Que como ha trascendido, fue destruido con una topadora de vialidad nacional, obviamente respondiendo a directivas del gobierno de Milei. A mí me parece que nada tiene de extraño en una fuerza como la que encabeza Milei, que insulta a todos, y donde la figura más importante después del presidente Bullrich, cuya barbarie intelectual es tan notoria como su inclinación a la violencia. La violencia en Bullrich es el único rasgo de su personalidad que nunca cambió, desde su militancia montonera a su condición actual de ultraderechista. Creo que el asunto podría terminar en una condena por parte nuestra a semejante barbaridad, si no fuera que, y no merecería otros comentarios, si no fuese porque no es la única manifestación en el país en los últimos años a sustituir el análisis y el debate histórico por el uso de un martillo o una topadora para derribar estatuas y terminar con el tema, así a lo bestia. Pero bueno, conviene hacer algunas aclaraciones, porque uno de los problemas de este tipo de conducta es el maniqueísmo. Y el maniqueísmo no es una exclusividad de los libertarios, y la barbarie intelectual tampoco. El maniqueísmo también se expresa, por ejemplo, o podría expresarse en la condena a Bayer, que en realidad Bayer es un personaje que no puede ser descrito en blanco y negro, porque junto con el fanatismo y la torpeza con que ha atacado a la figura del general Roca, y emulando lo que se ha hecho hoy con su estatua, proponer como salida la desmonumentalización, agarrar el martillo y romper las estatuas que homenajean a Roca. Junto con ese rasgo está también, y es imposible desconocer, aportes muy importantes de Osvaldo Bayer a la memoria histórica del país, como por ejemplo su magnífico libro sobre la Patagonia rebelde. O sea, Bayer tiene una propensión a la unilateralidad y al capricho, tiene una propensión a ocultar desde dónde habla, disfrazarse de encarnación de la moral y del bien, y ocultar que el lugar del cual habla es el lugar de un militante anarquista que, como todos los anarquistas, odian al Estado, odian a las Fuerzas Armadas y odian a la religión, y en consecuencia transmiten una visión necesariamente unilateral de los
problemas y de las figuras históricas. Yo creo que es importante hacer una reflexión sobre esto, porque en todos los casos, mejor dicho, o para decirlo de otro modo, en ningún caso puede caber como criterio ideológico o como acción política práctica es sustituir el análisis y el debate histórico por el uso de un martillo o una topadora para derribar estatuas y acabar con el asunto. En la Argentina de los últimos años, a diferencia de lo que ocurría en las décadas del 60 y del 70 del siglo pasado, donde el país vivió una proliferación de estudios históricos de carácter revisionista que cuestionaban desde el debate y el estudio la historia oficial mitrista. Hemos visto una especie de propensión a encarar las cuestiones con criterios maniqueos que terminan en la desmonumentalización. Y no se trata solamente de la figura de Roca, también hemos visto posiciones semejantes con relación a un tema tan significativo como el tratamiento de la figura de Cristóbal Colón. También se ha intentado suprimir todo lo que sea una referencia conmemorativa de la figura de Colón. Y la figura de Colón es quizás más clara si la sometemos el problema a un análisis consistente que la figura polémica de Roca, porque en realidad cuando se quiere suprimir el reconocimiento a Colón, no se sabe muy bien qué es lo que se quiere suprimir. Por ejemplo, renegamos del castellano, renegamos, digamos, de lo que podría ser en un sentido general el balance histórico de la presencia española en América. Existe cuando rechazamos la figura de Colón desde el indigenismo, tenemos presente que que toda la cultura latinoamericana de los últimos siglos está escrita en castellano. ¿Tenemos acaso alguna obra científica, histórica, sociológica o literaria con las cuales sustituir los trabajos históricos de Alberdi, de Vasconcelos, las figuras literarias como García Márquez, como Carlos Fuentes, como Roa Bastos, como José Hernández? O tenemos que asumir positivamente lo que corresponde rescatar del balance histórico de la presencia española en América, que es el idioma que nos unifica a los latinoamericanos, que de ninguna manera podría ser sustituido ni por el quichua, ni por el aymara, ni por el guaraní, porque inclusive carecemos de obras literarias, históricas y científicas en cualquiera de las lenguas precolombinas, y además estaríamos renunciando a un elemento unificador del pueblo latinoamericano que necesita asumir esa herencia cultural
porque es la que le da una identidad potencialmente apta para crear una gran nación latinoamericana, para enfrentar la política explotadora y corrosiva de los imperios de Occidente, y poder proyectarse históricamente en los términos que hemos visto en los mejores momentos de América Latina, como por ejemplo en los tiempos donde figuras como Lula, Chávez, Kirchner, Lugo, protagonizaban el rechazo al ALCA y una política de Correa, me olvidaba, y una política de desarrollo de las relaciones creativas e independentistas de América Latina. Y todo eso tiene como fundamento un complejo cultural que es en realidad una mixtura de la herencia que dejan los siglos de conquista española y los pueblos originarios, en una realidad sociocultural que muestra que los latinoamericanos somos mestizos. ¿Qué hacemos en la Argentina? Digamos, si nos atenemos a la ideología indigenista, con los González, con los Fernández, con los Argañarás, con los Bayer era de origen alemán, sus padres eran alemanes, con todos los argentinos de origen italiano, judío, árabe, y eso forma parte de la realidad del continente. Entonces eso no se puede resolver con fórmulas maniqueas, y menos con el martillo y la topadora. Eso requiere, en países jóvenes como el nuestro, en países con una conciencia histórica y con una conciencia nacional débil, compleja, contradictoria, donde la colonización cultural es un problema tan real, del cual hemos hablado en estas columnas, como la inclinación de una parte considerable de nuestras poblaciones a ver en Europa una especie de modelo a imitar. En ese marco lo que necesitamos es debate, lo que necesitamos es ideas, lo que necesitamos es controversia, no topadoras o martillos. Bueno, esa creo que es el mensaje que yo quiero dar hoy, porque bueno, ya particularmente sobre el tema de la figura de Roca, que he hablado en otros momentos y en otros textos, y solamente puedo añadir en este momento que el general Roca no es únicamente la campaña del desierto, es muchísimas cosas más. Es la primera vez en el siglo XIX, después de Rosas, que un gobierno argentino reclama la soberanía de las Islas Malvinas. Es la conquista de Tierra del Fuego en 1884, cuando Tierra del Fuego amenazaba con ser una posesión británica. Es la ley 1420 de educación común, es la creación de las instituciones del Estado Nacional, que fueron obras de Roca y de la generación de los 80, es la conquista de la capital federal, después de 70 años de guerras civiles, digamos, por un país donde la hegemonía porteña mató criollos y provincianos por doquier. Es además una figura que si bien combatió a las poblaciones indígenas del sur, mató menos de la mitad de los indios que mató Rosas, no cometió un crimen horrendo en la historia latinoamericana como el que cometió por Mitre en la guerra del Paraguay, con el asesinato de 300.000 paraguayos, cosa que Bayer jamás menciona, porque estaba obsesionado con la figura de Roca, como estuvo obsesionado también con las figuras de
Irigoyen y Perón. Entonces, pero todo esto debe formar parte de un intercambio de ideas históricas, de hechos, de referencias, de datos, que contribuyan a crear una profundización de la conciencia histórica y de ninguna manera sustituyan la controversia intelectual por el uso de instrumentos mecánicos. Bueno, Aurelio, gracias. De polémicas y topadoras, el tema del analista político Aurelio Argañarás. ¿Para vos qué pensás? Hasta el sábado que viene, Marines. Hasta el sábado. En un bar y escúchelos conversar de huelgas y obreros vagos, y no pagan ni sus tragos y el dueño no quiere